Bien, estamos de vuelta con ustedes en este programa Sin Medias Tintas. Recibimos, señores, yo pienso que uno de los abogados más connotados de los últimos tiempos, o de los jóvenes abogados de la República Dominicana. No necesita presentación, mi amigo Valentín Medrano. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Ramón. Me siento muy honrado de que tú reivindiques la amistad, que eso para mí tiene un valor supremo. Eso está por encima de cualquier tipo de situaciones, circunstancias, afectaciones, directrices, politizaciones. La amistad tiene que prevalecer. Así es, así es. Un gran mensaje ese, Valentín. Tenemos amigos comunes, Héctor Gómez, Wilkin Castillo, ¿verdad? Wilkin Castillo Fortuna, no es cualquier Wilkin Castillo. Sí, sí. Es una estrella, es una estrella. Valentín, vamos a entrar en materia de inmediato en este programa, porque no te voy a preguntar de dónde vienes ni quién eres, porque el país te conoce. Me gustaría saber tu opinión sobre la lucha anticorrupción que ha llevado la Procuraduría General de la República en esta etapa del gobierno de Luis Abinader. El presidente de la República hizo un compromiso con la nación, y más que con la nación también lo hizo con los dominicanos de la diáspora, y por eso votaron los dominicanos en favor de manera mayoritaria del presidente de la República. ¿Cuál es tu opinión en torno a esta lucha de la Procuraduría General de la República? Bueno, la lucha es del presidente y no puede, y es uno de los pocos cuestionamientos que se le puede hacer, es el hecho de que muchas veces ha intentado, y el mismo presidente ha sido adalid en esto, desapropiarse del hecho de que la idea de perseguir la corrupción es del presidente de la República, de que la idea de procurar niveles de incidencia mínimos o prácticamente cero, hablando de una justicia que actúe de forma independiente, eso es una actitud del presidente de la República que es plausible. Una voluntad. Claro, porque si él es que por decreto dispone quién va a ocupar el solio de Procurador General de la República, el asiento de Procurador General de la República, y él se manifiesta como una persona equidistante a lo que ahí se produce, a lo que ahí ocurra, entonces es una decisión propia del jefe del Estado, un ceder, por así decirlo, de parte del jefe del Estado y de gobierno, porque el artículo 128 del Código de la Constitución de la República siempre es uno de la Constitución de la República, plantea que el presidente de la República tiene la potestad de designar a los ministros, y aún hasta que no se haga una reforma constitucional que prohíbe un estadio situacional diferente, el Ministerio Público es un ministerio adscrito al Poder Ejecutivo. Todavía, porque lo designa el presidente de la República con un decreto. También el presidente de la República puede finiquitar el estadio desde el punto de vista administrativo, participativo, de parte del procurador o la procuradora con un decreto. Aparte de eso, la ley orgánica del Ministerio Público y la Constitución de la República le permiten al presidente de la República, artículos 169 y siguientes, le permiten al presidente de la República designar la mitad de los procuradores adjuntos de la Procuradora General de la República, y lo hizo. En todo caso, mi visual de lo que es la lucha anticorrupción en el país para mí tiene sus aciertos. Primero, creo que todo dominicano que se respete y procure que se respeten las garantías de derecho y sobre todo las leyes y el erario público, pretende que haya una lucha en contra de la corrupción que sea efectiva. O sea, no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en contra de una lucha y de una persecución de las acciones delictuales, de los ajustes de la conducta norma prescriptiva por personas que hayan definido en su accionar una sustracción económica para el erario. ¿Cómo la valoras esa lucha? Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Para tú iniciar un proceso penal, cual que sea, tú tienes que sanear una serie de escollos constitucionales, procesales. Por ejemplo, tú no puedes arrestar a una persona, aunque tú supongas que haya definido en su conducta una norma proscriptiva, que haya definido en su conducta la ocurrencia o la definición de un delito, tú no lo puedes llevar preso porque tú quieras, a menos que
de conformidad con lo que establece la ley, haya uno de los resguardos que establece la normativa o de las autorizaciones que establece la normativa procesal penal. El artículo, por ejemplo, 224 del Código Procesal Penal y el 225 te dice a ti cómo una persona puede ser reducida a arresto. ¿Cómo es? Bueno, si lo capturaste, lo apresaste en flagrante delito, tú lo puedes arrestar sin una orden de un juez. Si no es en esa circunstancia, entonces amerita de que se extienda, que se expida una orden motivada por un juez diciendo que se puede a esa persona reducir a la más abyecta de las condiciones. ¿Se han llevado a cabo de manera correcta esos procesos? Yo creo que sí, hasta cierto punto. El problema es que yo favorezco un tipo de investigación diferente. Obviamente por la premura que hay en los procesos, también por el letargo o la inexistencia histórica de una aparente intención desde el punto de vista político para llevar a efecto la persecución efectiva de los actos de corrupción. Es decir, que se está, si se quiere, se está edificando ahora mismo todo un andamiaje tendente a la consecución de que eso sea un automático, de que si alguien ajusta o define en su conducta un acto de corrupción, pues que sea perseguido en lo inmediato. Ahora bien, las naciones más importantes del mundo, y como paradigma yo podría citar, por ejemplo, a los Estados Unidos, que tú tienes que tomarlo en cuenta como un referente, como el ejemplo a seguir. En los Estados Unidos se toma su tiempo para hacer las investigaciones. Entonces, aquí se utiliza mucho el término estamos blindados, pero cuando transcurre el tiempo que establece el artículo 151, 150 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con la duración de la etapa preparatoria o investigativa del proceso, entonces antes de que se culmine, de conformidad con lo que establece la normativa, hermanada en este caso con el artículo 370 y siguiente de la normativa procesal penal, el Ministerio Público solicita una ampliación del plazo de la investigación, una prórroga para el plazo de la investigación. Entonces, ¿qué te dice eso? Que cuando te retrataron existencialmente un caso definido como ellos le dicen ahora, ellos le dicen, este caso blindado. Te definieron un caso como blindado. Cuando tú llegas entonces a esa etapa procesal, te das cuenta de que no estaba lo suficientemente blindado como se había manifiesto y que se requieren todavía de mayor cantidad de tiempo para la culminación de el proceso investigativo. Con el hándicap y el agravante de que la excusa que se da es que esas personas no se le ha culminado su investigación por el hecho de que instituciones del Estado no han brindado el auxilio que se le pide con respecto a la expedición de documentos o elementos probatorios que van a servir como parte de la acusación formal y final que se le hace a esos enjuiciados. Valentín, me gustaría saber, porque has dicho que el presidente nombra al Procurador General de la República, en este caso la Procuradora, pero sin embargo el presidente insiste en una reforma que pueda consignarle independencia real al nombramiento del Procurador General de la República, a la figura del Procurador, y el expresidente Fernández, que tampoco tú puedes dejarlo fuera, porque es un hombre que gobernó este país durante 3 periodos y hay que tomar en cuenta sus opiniones. Él plantea que esto no es necesario, que la Constitución que se aprobó en su mandato, creo que la del 2010, consigna independencia al procurador. Brevemente, ¿qué tú me puedes explicar sobre esto? La Constitución no utiliza la palabra independencia, pero conseguir la independencia de un órgano como el Ministerio Público no implica necesariamente que simplemente sea escogido el Procurador General de la República por un órgano diferente al que lo escoge, que es la Presidencia de la República. Bueno, el Congreso Nacional lo escogió históricamente, hasta el año, me parece que hasta el año 2010, cuando se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, siempre fue el Congreso que eligió a los jueces de las altas cortes y a todos los jueces prácticamente. Cuando se crea en el 98 la Escuela Nacional de la Judicatura, entonces se estableció un concurso para ingreso de los jueces al Poder Judicial. Pero salvo eso, siempre fue el Congreso que tuvo la potestad de la selección de los jueces de alta corte. En el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, en el caso del Ministerio Público,
fue el presidente de la República, ha sido el presidente de la República el que históricamente ha tenido la potestad para determinar quién va a ser Procurador General de la República. Tú de manera personal, ¿qué entiendes? ¿Debe hacerse la reforma para eso o continuar como estamos, que lo designe el presidente de la República? El problema es definir qué tipo de independencia nosotros estamos procurando. Te iba a decir que el artículo 170 de la Constitución de la República establece que el Ministerio Público es autónomo. La palabra independiente no la utiliza. Correcto. Pero la ley interna del Ministerio Público dice que el Ministerio Público es independiente, su ley interna. Ahora bien, si nosotros nos ufanamos de decir que tenemos un Ministerio Público independiente a partir de un decreto que determinó que la ciudadana Miriam Germán Brito, honorable Procuradora General de la República y más honorable aún, ex jueza suprema y ex jueza ordinaria del sistema judicial de la República Dominicana, si nos ufanamos de eso, entonces tú no puedes decirme que necesitamos de una modificación constitucional. Tú quieres afianzar eso para que nadie lo pueda cambiar a futuro. Tampoco es cierto. ¿Tú sabes por qué no es cierto? Porque así como se modificará ahora, la Constitución dice la forma en que se debe modificar siempre. Perfecto. Y si tú con mayoría en las cámaras legislativas reunidas puedes llevar a efecto una reforma constitucional, alguien que futuramente obtenga mayoría puede desmontar lo que tú modificaste hoy. Eso es así. Entonces, eso no tiene sentido. Yo en eso me prefiero inscribirme primero en la fe del presidente de la República, porque a uno o las dos posiciones. Creo en lo dicho por el expresidente Leonel Fernández de que no es necesario. No es necesario porque el presidente lo logró con un solo decreto. Si usted lo logró con un solo decreto, simplemente hay que apostar a la persona que vaya a estar en la Procuraduría General de la República. Hay que darle un voto de confianza al procurador. Entonces no hablamos de institucionalidad, porque la institucionalidad implicaría que tú vas, independientemente de la persona que tú pongas ahí, todo va a funcionar bien. Eso es otra cosa. Ahora, cuando tú me dices que una sola persona pudo cambiar todo para hacerlo independiente, pues entonces ya tú me estás diciendo que eso es posible hacerlo dándole un voto de confianza, como tú decías, Ramón, muy inteligentemente, al procurador o la Procuradora General de la República que ocupa el puesto. Entonces, ¿qué tipo de independencia es lo que buscamos? Eso es lo primero que hay que definir. ¿Qué tipo de independencia del Ministerio Público? Porque te voy a decir una cosa. Si el Ministerio Público no tiene Fuerzas Armadas, ni tiene policía, tú le puedes poner en la Constitución de la República lo que tú quieras, la palabra que tú quieras, no independencia. Tú le puedes poner omnipresencia al Ministerio Público y no va a poder llevar efecto las procuras que tiene el pueblo dominicano y el mismo presidente de la República que se hagan desde ese órgano. Así es, Valentín, yo te la voy a pichar un poquito más suave ahora. No, picharla dura, picharla dura. Tú eres un amigo y hay que pichártela suave. Vimos a Valentín defender de manera férrea al ex Procurador General de la República a través de los medios de comunicación. Recuerdo que Valentín decía, no soy el abogado de él. Y no lo soy. Pero salgo a defenderlo porque creo en su honestidad. Sin embargo, el pueblo dominicano en un alto porcentaje veía al ex procurador general como una persona que manejó mal la justicia o que de alguna manera cometió actos de corrupción. No sé si fue arrastrado por la ola, ¿verdad?, de corrupción que se daba en el gobierno pasado y, como decimos, se llevó de paro también al funcionario, al procurador. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Por qué tú asumiste una posición en favor de Jean Alain y en contra de la gran mayoría del pueblo que entendía que sí, que el hombre era corrupto? Mira, una de las procuras y de los principios que deben normar la carrera de todo juez es ir en contra mayoría. El juez penal tiene que ir en contra mayoría. ¿Qué significa? Que tú no necesariamente por aclamación o aplauso no puedes impartir justicia. No es un tema de populismo. No, porque tú puedes decir, por ejemplo, mira, aquí se decía que a Marley Martínez había que condenarla a 20 años. Correcto. Pero las leyes no lo permitían. Y los jueces tenían entonces que hacer causa común con una persona que no ha estudiado Derecho. Por ejemplo, vamos a ponerlo, tú sales a la calle con una cámara y con un micrófono a preguntarle a todas las personas, ¿qué usted cree que debe ocurrir en este caso, con Marley Martínez? 20 años. ¿Y usted qué opina? ¿Y a qué usted se dedica? Yo soy chinero.
¿Y usted qué opina? No, deben darle 20 años. ¿A qué usted se dedica? Yo soy ama de casa. Y van aquí. ¿Y usted qué? Yo soy profesor. ¿Y usted qué? 20 años. Ellos no están para calificar, ni para conocer, ni tienen la obligación siquiera de conocer la norma. ¿Por qué lo defendías vehementemente? Excusa, yo nunca he defendido a Jean Alain Rodríguez, eso es falso. Yo he defendido a la justicia dominicana. Yo defiendo a la justicia. ¿Por qué? Tú no me puedes decir a mí, Ramón Valdellaque, tú no me puedes decir a mí que tú puedes estar sometido a un proceso, porque a alguien se le ocurre que tú puedes ser o no un delincuente. ¿Qué quiere decir esto? No existe el precrimen. Yo no puedo ser juzgado y condenado cuando el delito no se ha producido. ¿Cómo tú me dices a mí condenado que tú a priori, acusas a Jean Alain Rodríguez de haber cometido una sobrevaluación en la cárcel de La Victoria cuando tú no tienes un solo papel que indique que eso existió? Cuando tú no tienes una auditoría. Entonces es un asunto de lógica. Atiéndeme, pero espérate. ¿fue injusta entonces la medida de coerción? Todo ahí ha sido injusto. Y si tú lo pones, como yo decía en un programa recientemente, en una línea de tiempo, y lo tomas, cada uno de los acontecimientos, lo va poniendo en el orden que ocurrieron, te das cuenta de las arbitrariedades y abusos que se han cometido en ese proceso. Pero es lógico, yo quiero que tú me digas a mí eso. ¿Cómo yo puedo acusarte ahora de robo de algo que yo voy a poder probar dentro de 5 semanas? Porque supuestamente va a salir es una presunción de culpabilidad. Yo presumo que en una auditoría, pero otra cosa, Ramón, vamos a ver, porque tú no puedes mantenerte ahí, tampoco, porque esto es un asunto en doble vía. Yo quiero que tú me respondas lo que te estoy diciendo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta sencilla para que tú te pongas en sintonía conmigo o para que tú digas, no, Valentín ha estado asumiendo esta postura porque es amigo, es un loco viejo. No importa. Ahora vamos a poner esto así. Jean Alain Rodríguez es constructor. ¿Cómo lo nombraron como procurador? ¿Por qué? ¿Cuál es la base de conocimiento que se requiere, que dice la norma que hay que tener para ser procurador? ¿Cuáles son los requisitos? Ser abogado, ¿verdad? Él no es maestro constructor, ni es ingeniero, ¿verdad? Si tú eres funcionario y vas a construir este estudio, donde estamos, muy bonito por cierto, te felicito. Si lo vas a construir este estudio, ¿cuál es el papel tuyo como propietario, como gerente o como lo que sea de esta empresa? ¿Cuál es tu papel? ¿Es erogar los recursos? ¿Quién es que le pone precio a eso? ¿Es un ingeniero que te hace una tasación? ¿Quién puede sobrevaluar? Puede sobrevaluar el que construye. Entonces, si el que construye puede sobrevaluar, ¿cómo tú me puedes acusar a mí como abogado? Un simple abogado, un gerente. Pero pudiera hacerlo en confabulación. Entonces, ¿dónde están los confabulados? ¿Dónde están las empresas que construyeron? Óyeme, es un asunto simple de lógica. Bueno, el hombre sigue defendiendo. pero no te vayas, espérate. El hombre sigue defendiendo. No, yo no sigo defendiendo, escúchame, yo no estoy defendiendo. Jean Alain. ¿Tú crees que yo estoy defendiendo a Jean Alain con eso? Bueno, es una posición que lo defiende. Ahora yo te estoy haciendo una pregunta a ti, dime tú lo contrario. Dime tú que ciertamente pudo haber una confabulación con alguien. ¿Dónde están los confabulados? Bueno, la justicia tendrá que demostrar. No, pero es a ti que yo te lo estoy pidiendo. Tú eres un comunicador, uno de los mejores comunicadores de la actualidad en este país. Yo te pregunto a ti, ¿dónde están los confabulados? ¿Dónde está ese elemento nexal, el que une a la persona que sobrevaluó? ¿Dónde se produjo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo se produjo el acontecimiento de darle los recursos que se devolvían? Valentín, ajá, yo sé que ¿vas a salir corriendo? No, tengo que salirte corriendo porque el tiempo no nos da para tratar este caso. ¿Es el tiempo o tú vas a salir corriendo? No, es el tiempo, es el tiempo. Te voy a plantear otro caso porque tengo aquí preguntas importantísimas para ti y que el pueblo quiere conocer tu opinión sobre ellas. El caso de la muerte del chino. Okay. El chino que fue asesinado por una empleada en una ferretería. Mucha gente entendió y algunos abogados plantearon que se trató de defensa propia, ¿verdad? Sí. Autodefensa de parte de la empleada. ¿Qué opinión jurídica tienes tú sobre este caso? Solamente quiero al final, para cerrar el tema anterior sin meterme mucho... Pero ese tema como que te enerva, no, para aclararte por qué de mi postura. Perfecto. Mi postura se debe mucho al aprendizaje que yo tuve cuando corría en las calles de Santo Domingo en consignas atrás del ex
del extinto líder del PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez. Perfecto. Y cuando él hablaba de Bertolt Brecht, y lo citaba en su poema, y se llevaron a los religiosos, y a mí no me importó porque yo no soy religioso, y se llevaron a las prostitutas, a mí no me importó porque yo no soy prostituta, y se llevaron a los obreros, a mí no me importó porque yo no soy obrero, ahora me llevan a mí y es muy tarde. Si nosotros no asumimos un papel de responsabilidad con respecto a la justicia, como Peña Gómez y Bertolt Brecht antes habían citado, entonces nosotros no vamos a tener quien clame por nosotros en un momento determinado y todo el mundo podrá hacer abuso de nosotros mismos. Ahora bien, con respecto al chino, lamentablemente fenecido, a alguien se le ocurrió decir que el chino, una patada de un chino no es lo mismo que una patada de un dominicano. Pero yo le decía, yo no sabía que en China hay 1.450 más o menos millones de habitantes, yo no sabía que todos tenían la característica de ser karatecas, pero que es una cosa loca, porque tú tienes que circunscribirte a los acontecimientos, a los hechos. ¿Qué ocurrió en los hechos? Tú podrías decir que hay legítima defensa, no hay legítima defensa porque no hay proporcionalidad de armas. Entonces descarta el artículo 328 del Código Penal. ¿Qué tú dices entonces? Que hay la excusa legal atenuante de la provocación que instituyen los artículos 321 y 326. No hay excusa legal atenuante de la provocación porque no hubo una provocación previa que se conozca por lo menos. Habría que ver lo que tiene que ver con el contenido de las discusiones o conversaciones que yo tenía, si eso puede aportar a ese derrotero. Por lo pronto ahí lo que hay es un homicidio voluntario que tú podrías tomar en consideración el hecho de que tal vez la persona, por lo menos desde el punto de vista físico, tomando el elemento del video como el elemento a probar, o sea, los elementos que va ahí, los acontecimientos que ocurren, sí, exacto, porque tú no sabes la discusión que ellos han tenido, las conversaciones que han tenido. Habría que profundizar. Entonces, como te quedas ahí en ese solo elemento, en esos solos elementos, en esa retaíla de acciones, tú vas a decir, bueno, de parte de él parece que hubo en principio un intento de afectación de la persona, de victimización, pero es que le lanza un libro, o sea, ni siquiera le da con el libro, le lanza una patada y ella le esquiva, y ella toma un cuchillo y lo mata. Es sencillo. Sí, hasta ahí tú no puedes decir que hubo excusa legal atenuante de la provocación. Ahora, ¿qué tú puedes hacer para ajustar eso a la proscripción? Irte al péndulo de lo que tiene que ver con la proscripción, aplicarle el mínimo de la pena del homicidio voluntario. Bueno, o sea que la pena se reduce, pero ella se hizo daño porque salió a correr, no se ha entregado a la justicia. Ella lo hizo bien en esa parte. Lo hizo bien, o sea, el hecho de correrle a la justicia y no entregarse. Vamos a poner todo el que se ha entregado a la justicia, lo que le ha pasado, ¿qué le ha pasado al que se entrega a la justicia? Bueno. La justicia lo trata bien. Oír eso de un abogado es extraño. No, que salga a correr y no se entregue. Es una crítica a la justicia. Tú sabes por qué está bien. Te voy a poner el mismo ejemplo que tú pusiste anteriormente. Jean Alain no fue y se entregó solo. Sí. Y eso le favoreció. O sea que tenía que correr. No, la pregunta mía es esa. La justicia no ha hecho su papel. Vamos a ver, señor director, algunas imágenes que le vamos a presentar a Valentín. Yo sabía que este programa, Valentín, tenía que llegar a las 12 en punto para que el debate fuera superior. Yo estaba ahí. Bueno, vamos a ver, Valentín, tengo algunas imágenes. Te quería preguntar sobre la ley de extinción de dominio, pero ya el tiempo parece que no nos va a permitir hacerlo. Algunas imágenes para Valentín. Ahí tienes, Valentín, brevemente. Miguel Surún, tu opinión. Presidente del Colegio de Abogados. Mi opinión con respecto a Surún como persona o como presidente del colegio. Yo creo que lo ha hecho bien. Dice Pérez Borges que no rinde cuentas. Bueno, eso yo no lo sé, realmente yo nunca le he pedido cuentas. Siguiente imagen. Doña Miriam Germán. Sí. Una de las mejores juezas, quizá la mejor jueza de la historia de la República Dominicana. ¿Como procuradora? No creo. No te gusta no voto por ella. Yo no voto por ella. No voto por ella. ¿A quién te hubiese preferido en esa posición? A Jenny Berenice, 20.000 veces. Sí. Siguiente imagen. Leonel Fernández, es presidente de la República. Se podría decir que de manos de Leonel Fernández y con la continuación de Danilo Medina y ahora el presidente actual, tenemos un Estado que tiende a la modernización. Nosotros tenemos un crecimiento sostenido, salvo las pandemias y situaciones como esa, un crecimiento económico sostenido de cerca de un 5%, y eso inició desde el año 1990 más o menos, pero... Siguiente imagen. ¿Cuál es? Por favor. Danilo Medina, expresidente de la República. Uno podrá tener con Danilo Medina cualquier tipo de disquisición, pero no conozco un presidente que trabajara más en la República Dominicana. Siguiente imagen. Por favor, señor director. Guido Gómez Mazara,
para esta época yo pensé que Guido iba a tener 1 o 2 periodos presidenciales en la República Dominicana. Cuando lo conocí hace muchísimo tiempo, con las capacidades de ese joven, pensé que ya para esta época él iba a tener un par de periodos. ¿Lo admiras en la actualidad? Claro que sí, Guido es uno de los mejores discursos políticos. ¿Te has enfrentado con él? ¿En qué? En estrado. No, la única confrontación que tuvimos fue en un programa de televisión. María Cela, ¿no? En María Cela, donde tuvimos un debate con posiciones encontradas, justamente del tema que hablamos ahora. Debo decirle que usted lució muy bien en ese debate, porque enfrentarse a Guido no es fácil. Y a Pancho Álvarez, es difícil de los dos. Siguiente imagen. Siguiente imagen, señor director, por favor. El doctor José Francisco Peña Gómez, para mí el más grande líder de todos los tiempos en la República Dominicana. No di que líder de masa, porque eso es politiquero. No, pero las condiciones excepcionales y la visión, las procuras, sus ideales, su discurso. Peña Gómez, no había forma de que no, en un discurso de Peña Gómez la gente no se encontrara contenido, en el contenido, valga la redundancia, del discurso. Y el doctor José Francisco Peña Gómez representa lo mejor de la dominicanidad. Siguiente imagen. El presidente actual, el presidente Abinader, falta todavía para calificarlo. En lo que lleva de gobierno, el presidente Abinader se podría decir que ha hecho un gobierno aceptable. Todavía falta mucho por dar al primer mandatario de la República. Vamos a ver qué ocurre con él. Vamos a ver, porque faltan 2 años todavía. Valentín, te voy a sorprender con esto, ¿eh? Te voy a sorprender. Miguel Vargas Maldonado en mi casa fue. Y me dijo, yo vengo aquí a pedirte excusa porque te robó una convención a ti, Tony. De frente a una persona que tiene un discurso seductor y una práctica conculcadora. Piensa que será muy fácil si te vas llorando. Tú que me conoces crees convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando es algo que nunca más conseguirás de mí. Sé que me engañaste un día con aquel amigo. Sé por los demás que andabas siempre cantante. Me dicen que enfermo con el karaoke, pero has hecho varias parodias, Valentín. Valentín, ¿qué te motiva a hacer este tipo de cosas artísticas? ¿Tienes una vena artística? Lo primero es que me veo con el cabello totalmente negro ahí. ¿Tienes una vena artística, Valentín? No. Esto era parte de un programa que nosotros hacíamos y hacíamos una parodia política. Oh, perfecto. Dependiendo de la circunstancia política de momento. En principio se iba a hacer con la canción de fondo del artista original, pero después entonces a uno de los técnicos le lució que era mucho mejor que lo hiciera yo interpretando la canción, lo que no se suponía que iba a salir tan bien. Qué bien, te felicito, Valentín, porque aparte de la capacidad que tiene, a ver si el señor director va aquí, que tiene como abogado, es importante saber que te gusta el canto, que eres un hombre normal, ¿verdad? Como dice Ricardo Montaner, hombre normal. Sí, yo soy una persona totalmente normal y ciertamente a mí me gusta mucho el karaoke. ¿Te gusta el karaoke? Sí. Te libera un poco, te distensa muchísimo. ¿Te gusta construir relaciones también? Claro. Tener amigos. Yo por donde quiera que paso quiero dejar un amigo. Bueno. Sembrar bueno, decía Roberto Carlos que quisiera tener 1 millón de amigos, ¿verdad? Sí. Yo me conformo con 500,000. Bueno, y a pesos, tú sabes, o 2 pesos cada 500,000, sí, son buenos. Igualamos a Roberto Carlos. Ayudan. Bueno, Valentín, muchísimas gracias por comparecer a este programa. Para nosotros es un orgullo tenerte aquí, saber que también tus orígenes son del sur, aunque no de la zona de Las Piñas, San Juan. Del más profundo pero también sur. Son de nuestro, decían antes, olvidado sur. Pero gracias a Dios el presidente de la República está trabajando. Danilo trabajó también, pero el presidente actual está haciendo un gran trabajo. Sobre todo en la zona nuestra, no se ha olvidado. Por ejemplo, en Bánica, turismo está haciendo las aceras y contenes. En Bánica también hizo una plaza y va a hacer un parque. O sea que ya estos pueblos tienen la mano amiga del gobierno. Yo te agradezco muchísimo, fue muy grata la sorpresa de verme ahí. Ya tú ves la admiración que le tengo a Guido Gómez Mazara, yo le tengo mucho cariño. Guido y yo nos decimos hermanos.
Me gustaría que en algún momento pueda tener mejor suerte política que la que ha tenido hasta ahora, porque creo que es una persona que se ha cultivado muchísimo para hacer cosas grandes en este país. Bueno, agradecerte a ti, de verdad. Para mí fue muy grato y yo de antemano digo que estoy invitado para un próximo programa. No sé cuándo. Claro que sí, porque no, yo me invité ya. Hay temas que quedaron ahí en el tintero. Yo me invité ya, ¿verdad? Así es. Bueno, agradecer a la gente que ha estado en sintonía con nosotros, el amigo Hipólito Polanco del PLD, Riderson Mora. Es una estrella. Sí, una estrella, Hipólito, ha estado aquí, Iris Maldonado, está también Mélido Agramonte, María Mora y muchísima gente más como Ramón Burgos, que han estado en sintonía con este Sin Medias Tintas del día de hoy. El sábado a las 2, la cita es aquí por Global TV. Bye bye.